Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos los que están en América del Sur. Bienvenidos a todos. Es un placer para mí poder presentarles la sesión número 7 en la que vamos a tratar una cuestión que realmente nos está llegando a la asociación, ¿no? Muchas cuestiones a través de teléfono, email, etcétera, ¿no? Y es sobre las vacunas COVID en la situación que vivimos y juntamente con las enfermedades lisosomales, que es lo que nos ocupa en la asociación. Es una sesión pues muy interesante porque tenemos a dos grandes ponentes en esta sesión. Uno es el que nos va a hablar primero, que es el doctor Antonio González Meneses, que es miembro de nuestro comité de la asociación y que siempre colabora con nosotros y un gran experto en este tipo de enfermedades. Está en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y también nos hablará sobre las vacunas COVID, pues una persona también muy conocida televisivamente porque está saliendo últimamente mucho en el telediario, ¿no? Y es el doctor Amos José García Rojas, que es el presidente de la Sociedad de Vacunología de España. O sea que bienvenidos a todos y os quería comentar también que en esta sesión cualquier cuestión que tengan, por favor, no utilicen el chat, sino que vayan directamente a la opción de preguntas y respuestas para poder hacer cualquier cuestión, que tendréis el momento al final de las ponencias de los dos ponentes. Pues vamos a empezar bueno, sí que es verdad que quisiera dar las gracias, como no, a Sanofi por esta oportunidad de compartirnos Salud 2.0, que realmente pues estamos haciendo varias sesiones en el tiempo y es una gran oportunidad para todos poder estar a través de esta plataforma, estar conectados y poder ampliar el conocimiento y las cuestiones. Pues muchas gracias. Voy a dar paso al doctor Antonio González Meneses, que va a comenzar. Bienvenido, Antonio. Y vamos a hablar ahora mismo sobre las enfermedades lisosomales con esta situación, ¿vale? A ver qué nos comentas. Muy bien, Jordi, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los participantes y, como no, a Sanofi Genzyme también por hacer posible que podamos vernos aquí. Y el objetivo mío es hacer una pequeña introducción sobre las enfermedades lisosomales y el COVID. Si bien, bueno, muchos de ustedes pues, son familias afectadas de enfermedades lisosomales o tienen un hijo afecto de algún tipo de enfermedad lisosomal, pero bueno, ¿cómo unimos estas dos cuestiones aparentemente separadas, como las enfermedades lisosomales y el coronavirus, y los retos que esto supone que una pandemia supone para las familias, para los pacientes y para todos los que nos dedicamos a trabajar dentro de este mundo de las enfermedades metabólicas y lisosomales en concreto? Ustedes saben que las enfermedades lisosomales son un grupo tremendamente heterogéneo de procesos donde hay un defecto enzimático que provoca un acúmulo de sustancias no degradadas en el lisosoma y que esas sustancias no degradadas en el lisosoma, como podemos ver aquí, pues se va afectando generalizadamente a todo el organismo y va dando síntomas de manera progresiva y evolutiva. Algunas de ellas, desgraciadamente no todas, pero algunas de ellas tienen tratamientos, algunos casos etiológicos, como pueden ser la adición de enzimas sustitutivas, tratamiento de reducción de sustratos, tratamiento de estabilización de proteínas, como puedan ser las chaperonas, que son orales,
Y además, pues tratamientos de soporte como puede ser apoyo respiratorio, apoyo nutricional, tratamientos ortopédicos, etcétera, que ayudan a que las personas afectadas de enfermedades lisosomales, cada una dependiendo del tipo de patología que sea, pues puedan llevar una vida mejor. Bien, pues en todo esto llega el COVID y el COVID supone un impacto tremendo en las enfermedades lisosomales. Al inicio de la pandemia, cuando el COVID acababa de descubrirse, no sabíamos muy bien a qué nos estábamos enfrentando, teníamos muchas dudas, pues inmediatamente aparece una gran preocupación por parte de tanto las familias como los profesionales que nos dedicamos al tratamiento, apareciendo guías específicas para en la actuación de personas con enfermedades lisosomales. Se reprograman cuando no es seguro en algunos casos acudir a los hospitales o pensamos que no es suficientemente seguro, se reprograman infusiones, se realizan cambios de tratamiento enzimático a oral en aquellos casos donde había esta terapia disponible o incluso faltan determinadas infusiones o se retrasan cirugías o tratamientos coadyuvantes en muchos casos. Este impacto inicial posteriormente ha sido matizado. En la mayoría de los hospitales que yo conozco los tratamientos han vuelto a retomarse con normalidad, pero la realidad, por ejemplo, empieza a ser publicada y en el caso de la enfermedad de Gaucher, una enfermedad lisosomal muy frecuente, y el COVID en la ciudad de Nueva York, donde hay una gran comunidad de personas afectadas de enfermedad de Gaucher y ha habido un gran impacto de COVID, pues hay una publicación publicada este mismo año, en el año 2021, en Molecular Genetics and Metabolism, donde analizan 181 pacientes con enfermedad de Gaucher, 150 adultos y 31 niños, 78% de los cuales estaban en tratamiento, y detectan que 45 adultos han sido expuestos al COVID, han estado expuestos al COVID, 17 de ellos nada más con síntomas, es decir, el resto asintomáticos, y que ninguno requirió un tratamiento específico frente al COVID y que no hubo fallecimiento. Una gran noticia. Es decir, el Gaucher y el COVID parece que en estos casos no necesariamente es algo cuya mezcla sea letal. Igual ha ocurrido con Fabry y con COVID, en este caso en el Clinical Kidney Journal el año pasado se publicaron el caso de 22 pacientes con Fabry y COVID, con 2 casos severos de COVID, y lo que se vio que en aquellos pacientes que ya tenían manifestaciones llamativas de Fabry, pues hubo un empeoramiento de los síntomas y sobre todo de la función renal, especialmente en aquellos individuos que tenían mayor afectación y estaban fundamentalmente en insuficiencia renal. Es decir, que aquellos pacientes con Fabry que ya tenían una insuficiencia renal, si se infectaban de COVID, empeoraban en sus características clínicas. Bien, esto es un pequeño esquema que nos dice cómo el virus penetra en nuestro organismo. Vamos viéndolo por número. El virus penetra en nuestro organismo, empieza a replicarse dentro de él, genera una serie de enzimas o de proteínas virales que toman el control de nuestra célula y a través de un viejo conocido que es el sistema retículo endotelial, que está aquí, o el sistema endoplásmico rugoso, que es donde se generan los lisosomas, pues el virus toma el control de esta estructura celular y genera unos lisosomas cargados de partículas virales, con la peculiaridad de que no son ácidos. Los lisosomas que nosotros tenemos y aquellos que nos fallan en las enfermedades lisosomales son muy ácidos en su interior. En este caso, estos lisosomas zombificados, por decirlo de alguna manera, por el virus del COVID y otro resto de virus, pues no son ácidos, pero utilizan estos lisosomas para salir de la célula aprovechando las características de la propia célula, a la cual esclavizan o zombifican de algún modo para hacerse con su control. Curiosamente, como he comentado, hay una relación muy estrecha entre enfermedades lisosomales y replicación viral, puesto que esta replicación viral tiene lugar, como he comentado, en el retículo endoplásmico rugoso, que es la estructura de donde provienen los lisosomas. Y para hacer esta replicación y para entrar y poderse replicar adecuadamente necesitan una proteína, entre otras, que se llama NPC1, que cuando está alterada, esta proteína es la responsable de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Por tanto, esta proteína NPC1 es
crucial para la replicación viral. Mutaciones en esta proteína afectan a la replicación de otra serie de virus, como el ébola o el Zika, pero no hay pruebas específicas, hasta donde yo he podido leer, que vean cómo esta proteína, si estas mutaciones o personas con Niemann-Pick C tienen una menor replicación del virus del COVID. Eso es algo que no está estudiado, pero que sería muy interesante poder estudiar. Y vamos a iniciar una pequeña pincelada, aunque ahora el doctor Amos estoy convencido de que va a hablarnos mucho más, de vacunas de COVID y enfermedades lisosomales. Y aquí hay que decir que publicaciones específicas sobre vacunas de COVID y enfermedades lisosomales hay muy pocas. La vacunación, como ustedes bien saben, empezó en Navidad y realmente la experiencia que tenemos es muy escasa, al menos en España. Sin embargo, Israel es un país que cumple dos características muy peculiares. Primero, tiene una numerosísima población con enfermedad de Gaucher. Para que ustedes se hagan una idea anecdótica, un solo hospital dedicado a enfermedad de Gaucher de Israel, un solo hospital, y hay varios, puede atender tantos pacientes como tantos pacientes de enfermedad de Gaucher hay en España. Y hay una numerosa población vacunada fundamentalmente o casi exclusivamente con virus de ARN de la compañía Pfizer. Ambas circunstancias pues son muy peculiares y hemos querido analizarlas. Lo primero que nos llama la atención, y está publicado en el Internal Medicine Journal a finales de 2020, es que hay un escaso número de infectados clínicamente. En esta publicación hablan de solamente un adulto entre 550 personas afectadas de enfermedad de Gaucher. Y que en general las vacunas de ARN son muy bien toleradas, o al menos tan bien toleradas como en la población normal, es decir, no encuentran, y esto es una comunicación personal del doctor Ari Zimran con Jordi Cruz, que nos ha tenido la bondad de compartirnos, pues existe una aceptación o una tolerancia muy adecuada de este tipo de vacuna, o al menos tan normal como en la población normal. No hay diferencia incluso en pacientes que habían tenido reacciones anafilácticas con la medicación que estaban tomando. Y adicionalmente la National Gaucher Foundation, que es la Asociación Americana para la Enfermedad de Gaucher, recomienda activamente la vacunación en mayores de 16 años cuando la vacuna esté disponible a todas las personas afectadas de enfermedad de Gaucher. Por tanto, bueno, yo diría que a pesar de que tenemos alguna respuesta, aún hay muchos interrogantes, algunos de los cuales ni siquiera nosotros tenemos, o por lo menos yo, hay muchos de ellos que no tengo una respuesta. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellas enfermedades lisosomales que tienen una afectación pulmonar predominante, como puede ser aquellos afectos de déficit de esfingomielinasa ácida, también conocida como Niemann-Pick B, que no hay que confundir con la que he comentado antes de Niemann-Pick C, son procesos totalmente diferentes, aunque comparten nombre. ¿Qué ocurre en las enfermedades lisosomales cuando la persona tiene una inmunodeficiencia o una afectación grave renal o hepática? No lo sabemos por la experiencia de Fabry, o aunque no tuvieran una enfermedad lisosomal, tener una inmunodepresión o una grave afectación renal o hepática es algo que puede dejarnos, digamos, con ciertas dificultades. Y que las enfermedades lisosomales y las vacunas de adenovirus, pues una de las preguntas que nosotros como expertos nos hacemos es, bueno, las vacunas de adenovirus son un tipo de vacunas que llevan un adenovirus. Por ejemplo, la vacuna rusa tiene adenovirus o se monta a partir de un adenovirus. Bueno, esta reacción que nos vamos a hacer frente a esta vacuna podría de algún modo dificultar una inmunidad cruzada con los virus adenoasociados que habitualmente se utilizan en terapia génica. Bueno, esa pregunta se la han hecho varios investigadores. La respuesta es creemos que no, pero sí es cierto que tampoco se tiene una respuesta clara a esta circunstancia. Y luego, bueno, pues sí es cierto que aquellos que se han vacunado y que están incluidos en un ensayo clínico es algo que tienen que comunicar, que se han vacunado del COVID, e incluso en algunos ensayos se recomienda separar, si se va a empezar el ensayo con alguna persona y se acaba de vacunar, pues separar el momento del ensayo. Y básicamente esto es lo que yo quería comentarles, concluir que el COVID, bueno, pues como hemos visto, utiliza el retículo endoplásmico y lisosomal para su replicación, que la proteína NPC1 es muy importante en su capacidad de replicación y por tanto no sabemos si las personas que padecen Niemann-Pick C pues de algún modo pueden estar protegidos frente al COVID, no lo sabemos, pero es una hipótesis muy interesante.
que hay una preocupación por la infección por COVID en enfermedades lisosomales y que parece que el riesgo no está en tanto en tener una enfermedad lisosomal en sí, sino en la afectación del órgano, bien sea el pulmón, bien sea en el riñón o bien el hígado si está en una fase final de su evolución. Y que en general las vacunas están siendo bien toleradas en aquellas enfermedades lisosomales en cuyos pacientes se ha probado, pero que no tenemos todas las respuestas. Y esto es lo que yo quería comentarles a ustedes. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Antonio. Gracias por tu exposición. Ahora, a continuación, ya haremos las preguntas después. Primero va a haber la intervención del doctor Amos García Rojas. ¿Qué tal, doctor? Hola. Pues el doctor Amos García, como he comentado, nos va a hablar de las vacunas en sí. Él es un gran experto y también, pues bueno, él pertenece a la Sociedad Española de Vacunología, como había comentado. Pues cuando quiera, doctor García. Muchas gracias, Jordi. La verdad es que es un placer estar con todos y todas ustedes y mis primeras palabras me gustaría que fueran de agradecimiento. Quiero agradecer a la asociación el que haya tenido la amabilidad de invitarme, especialmente a don Jordi Cruz, que es con el que he tenido una relación más intensa a lo largo de estos días, y además agradecérselo doblemente porque me ha permitido estar con un compañero al cual respeto mucho desde el punto de vista profesional, ¿no? Al doctor Antonio González. Por lo tanto, estoy en una situación francamente agradable. Y lógicamente estoy en una situación que además aumenta lo feliz que me siento porque me permite hablar de dos de las pasiones que tenemos los profesionales que trabajamos en el campo de la salud pública. Básicamente lo que es la epidemiología y lo que es la vacuna como instrumento clave para intervenir sobre determinadas enfermedades transmisibles. Bien, yo creo que es evidente, que es muy evidente que el contexto de desarrollo de la pandemia nos ha modificado considerablemente la vida a muchos. Nos ha modificado de una manera absolutamente increíble la vida de muchos. Y esto es tanto así como que a mí, por ejemplo, me ha transformado según una revista satírica canaria, me ha colocado en su portada como el epidemiólogo que nos suelta los rollos en la Comunidad Autónoma Canaria. Y es que indudablemente, a pesar de que es una portada hecha desde el cariño, pues no deja de ser cierto que nos hemos convertido en eso, en los epidemiólogos que soltamos los rollos y que no paramos de decir lo que entendemos que se debe hacer y no hacer en el contexto de una situación tan problemática desde el punto de vista de la salud pública como es una pandemia, la explosión de una Doctor enfermedad. García, perdone que, Sí. le interrumpa. ¿Puede poner el modo presentación, por favor? Es que si no se verá Sí. muy pequeñito. Lo estoy intentando poner, pero no consigo eliminar la pantalla. Estoy intentándolo, es que tengo un problema aquí que me tiene bloqueada la tecla de presentación. No consigo hacerlo, tengo bloqueada aquí la tecla de modo presentación y no sé cómo lo puedo modificar y no sé qué le está pasando a... Mira, si tienes ahí en herramientas donde está, déjalo, dale al tabulador que tienes a la izquierda para pasar de lado para que vaya hacia la presentación. La tecla que tienes flecha derecha e izquierda. No, arriba. Deja el ratón. Solo debes ir al teclado del ordenador. Ah, sí, perdona. Dale al tabulador a la derecha. Ahí. Ya lo veo, sí. Dale ahí. F5. Ya se ve, ¿no? A la F5, correcto. Vale, ya se ve. Bien, por lo que les estaba comentando tanto, y gracias Jordi por la ayuda. Lo que les estaba comentando tanto, que indudablemente nos ha modificado mucho la vida y que a mí, por ejemplo, me ha convertido
portada de una enfermedad humorística canaria que con mucho cariño me definía como el epidemiólogo que nos dice los rollos, el epidemiólogo que nos dice a la ciudadanía lo que hay y lo que no hay que hacer en un contexto de una situación tan dramática, desde una perspectiva de salud pública como es una pandemia. Bien, nadie preveía que podíamos llegar a una situación tan complicada como la que teníamos. Cuando empezamos a tener noticias de que parecía que en China, en la zona de Wuhan, había un problema con un microorganismo perteneciente a la familia de los coronavirus, lo veíamos con cierto respeto desde la distancia, pero nos resultaba complicado pensar que desde ese origen íbamos a poder convivir con una situación tan compleja desde el punto de vista de la salud pública. Y se nos pidió a la ciencia muchas respuestas, se nos pidieron muchas respuestas inmediatas y desde el inicio, cuando nos olvidamos de algo que es fundamental, que es que la ciencia es incertidumbre. Y navegar en ciencia es navegar entre incertidumbre, que se van consolidando como certeza conforme aumentamos el conocimiento y las evidencias. Y que ese incremento en el conocimiento y las evidencias puede hacer necesario que digamos hoy A y mañana tengamos que decir B, porque se ha modificado el perfil de conocimiento. Eso me parece que es fundamental. No podemos exigir respuestas inmediatas porque hay muchas cuestiones todavía pendientes de resolver porque seguimos conviviendo con un cierto perfil de incertidumbre. Y esto que he dicho yo de una manera quizá algo compleja, los hombres y las mujeres de la cultura son capaces de definirlo simplemente en dos líneas. Así Mario Benedetti, en una de sus frases que a mí me apasiona, aunque no está claro si tiene su origen en él o la tomó de un graffiti que vio en una pared. Decía algo que me parece que es absolutamente paradigmático. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia. Cuando pensamos que tenemos cubierto perfectamente el control de las enfermedades transmisibles, pues nos explosiona una en plena cara en forma pandémica y consolidando ya una situación que va por más de 2 millones y pico de muertos como consecuencia de ese problema. Otro elemento que me parece muy importante y que subraya eso, la que no podemos pedir respuestas inmediatas a la ciencia. Hay que esperar a que ese manto de incertidumbre se vaya consolidando con certezas y evidencias. Porque como decía también Voltaire, la ignorancia afirma o niega rotundamente, el conocimiento duda. Y eso es ciencia, la duda permanente que se va transformando en certezas conforme aumentamos nuestro perfil de conocimiento. Bien, pues nos explosiona una enfermedad transmisible en forma pandémica vinculada a un microorganismo de la familia de los coronavirus, el SARS-CoV-2, y la pregunta inmediatamente que nos hacemos es cómo respondemos a esa situación. Pues en una primera fase, y todavía en una fase avanzada todavía de nuestra relación con el microorganismo, la única estrategia posible que podemos desarrollar es la de convivir con el virus, es decir, una actitud pasiva de enfrentamiento al virus. Y esa actitud pasiva pasa por dos cuestiones clave: que las respectivas administraciones sanitarias públicas sean capaces de poner sobre la mesa medidas de intervención que posibiliten yugular la expansión del problema y sobre todo que los ciudadanos también seamos conscientes de que para no contagiarnos, para no infectarnos, para poder empezar a crear un control del problema, una convivencia con el microorganismo, es fundamental hacer caso a las recomendaciones sanitarias. Es fundamental el uso de la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos continuos, la ventilación, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, huir de las muchedumbres. Es decir, hasta ahora una actitud pasiva de convivencia con el virus, pero llegan las vacunas y a partir de ahora ya cambiamos el chip y aún teniendo que mantener esa actitud pasiva, ya estamos creando el camino adecuado para tomar una actitud activa contra el virus, de ir a por él mediante la vacuna. Otro elemento que me parece importante, antes de empezar a desarrollar de manera más extensa el rato que quería estar con ustedes, hay que ser conscientes de que vamos a seguir conviviendo con pandemias en el futuro. Eso es evidente y tenemos que ser conscientes. No sé cuándo ni cómo, pero vamos a seguir teniendo procesos transmisibles que explosionen en forma pandémica en el futuro, por tres cuestiones fundamentales.
porque estamos en un contexto de calentamiento global, uno de cuyos síntomas es el cambio climático, que transforma por completo el nicho ecológico de los microorganismos. Otro es la pobreza, el desequilibrio cada vez más evidente entre países ricos y países pobres, que posibilitan que los países pobres sean un nicho adecuado, un caldo de cultivo adecuado para la génesis de problemas transmisibles que pueden explosionar en forma pandémica, y algunos comportamientos de tipo social, como es la migración, los movimientos migratorios del ámbito rural al ámbito urbano, buscando mejores condiciones de vida, que lo que generan es básicamente la creación de ciudades satélites o barrios satélites, pisos pateras donde conviven muchas personas en pocos metros cuadrados, y eso es otro caldo de cultivo para el desarrollo de problemas transmisibles en el futuro que pueden explosionar en forma pandémica. Bien, y desde esta perspectiva, ¿cómo se ha intentado abordar la pandemia? Básicamente, la estrategia en todos lados ha sido eso, convivir con el virus. Mientras no tuviéramos un instrumento que nos permitiera crear el terreno adecuado para poder empezar a decirle adiós, había que aprender a convivir con él. Por lo cual había que tomar medidas que posibilitaran una cierta, crear elementos que posibilitaran la nula expansión del problema o la dificultad en la expansión del problema, y eso pasaba por la toma de medidas restrictivas que en nuestro país se canalizaron en el mes de marzo del año pasado en un estado de confinamiento absolutamente tremendo, pero que fue clave para poder doblar la primera curva pandémica que tuvimos. En algunos países, además de convivir con el virus, se desarrolló otro perfil estratégico, es dejar fluir el virus, en la idea equivocada de que este fluir del virus iba a posibilitar que se infectara mucha gente y crear una cierta inmunidad natural global en la población donde dejamos influir el virus. Es decir, no hacer nada, no hacer nada. ¿Y qué consecuencias tenía esto? Evidentemente, un impacto terrible sobre el estrés que se gestionó en el sistema sanitario, porque al no hacer nada teníamos muchas personas infectadas, muchos de los cuales eran vulnerables, y por lo tanto el impacto tremendo que se generó sobre el sistema sanitario con fallecimientos, ingresos en UCI, hospitalizaciones, fue absolutamente brutal. Afortunadamente ya hoy todo el mundo sigue la estrategia de convivir con el virus mediante medidas restrictivas y potenciando el discurso preventivo del uso de la mascarilla, de los métodos de barrera que estamos usando, y una actitud activa de comenzar a la vacunación en los ámbitos que se estimen más sensibles a recibir la vacuna según los criterios de priorización que se han establecido. Bien, pues las vacunas. Si ustedes recuerdan, a comienzo de la pandemia, a comienzo del año pasado, a comienzos del 2020, prácticamente todos decíamos, ojalá lleguen pronto las vacunas. Cuando las vacunas estaban a punto de llegar, muchos decían, es que están llegando demasiado pronto, demasiado pronto. Vamos a ver, las vacunas no han llegado demasiado pronto. Las vacunas han llegado, afortunadamente, algo más tarde de lo que nos hubiera gustado mucho que llegaran. Y las vacunas no es que no hayan cubierto el pool de fases, el pool de producción que se siguen con respecto a cualquier otra vacuna. Eso no es así. Si las vacunas han llegado demasiado pronto, no es un demérito, es un mérito del talento, es un mérito de la ciencia, que ha posibilitado que ante un problema de extrema gravedad desde el punto de vista de la salud pública, todo el esfuerzo invertido hacia la producción de la vacuna haya posibilitado que las mismas llegaran antes de tiempo. Pero además otras cosas. Si ustedes se acuerdan, cuando el SARS y el MERS, ya se empezó una línea de investigación con vacunas de ARN mensajero frente a estas patologías, que dejaron de desarrollarse porque esas enfermedades dejaron de tener presencia. Pero aquella base de investigación ya estaba ahí. Y cuando aparece el SARS-CoV-2, se usa aquella base que ya estaba planteada frente al SARS y el MERS, se usa y posibilita que las vacunas frente al SARS-CoV-2, las de ARN mensajero, en lo que es la fase preclínica, pudieran avanzar rapidísimamente. Y por otro lado, hay que reforzar la idea de que las vacunas llegan básicamente gracias al talento y también a la inversión económica que se ha realizado para conseguir que las mismas estén lo más pronto posible. Y otro elemento importante, lo que es la fase
en las distintas fases clínicas de producción de las vacunas, que normalmente en lo que es una vacuna usual se evalúa cada fase, una vez que concluye cada fase. En el caso de las vacunas frente al SARS-CoV-2, la evaluación ha sido continua, de tal manera que se han podido superponer fases, pero respetándose siempre y en cada momento, todas las fases que caracterizan el proceso de producción de las vacunas. Por lo tanto, las vacunas no es que hayan llegado pronto, para mí han llegado algo más tarde de lo que me hubiera gustado que hubieran llegado. Si han llegado antes de lo que dura el proceso de producción de una vacuna, es fundamentalmente porque se ha invertido mucho talento y por todos los elementos que les he comentado ahora. Y otro aspecto que creo que es importante, fíjense ustedes, en las encuestas en nuestro país, en España, decían que antes de la llegada de las vacunas, casi el 40 y largos % de la ciudadanía era remisa a vacunarse inicialmente con estas vacunas. En estos momentos el problema es al revés, que se quiere vacunar todo el mundo. Y esto es fruto de que se ha visualizado algo que repetíamos, no paramos de repetir los que trabajamos en el mundo de las vacunas, que las vacunas cuando llegaran iban a ser claramente seguras e iban a tener unos niveles de eficacia razonables al problema frente al que nos estábamos enfrentando. Por lo tanto, 3 elementos clave que deben justificar el por qué nos tenemos que vacunar y por qué las personas que están con las patologías lisosomales también son sensibles a vacunarse. Nos tenemos que vacunar en primer lugar porque las vacunas son seguras. Son seguras. Vamos a ver, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de las vacunas, los órganos reguladores del medicamento las iban a autorizar? Los órganos reguladores del medicamento, que están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, analizan de manera muy minuciosa todo el dossier que presentan los productores de las vacunas y si ven los perfiles de seguridad y eficacia adecuados, los autorizan. Nunca antes. Por lo tanto, si las vacunas llegan, es porque son seguras. Imagínense ustedes que no nos vacunáramos. Si no nos vacunamos, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa a esta situación? ¿Seguir conviviendo con el virus? ¿Seguir así? ¿Seguir sufriendo ingresos hospitalarios? ¿Seguir sufriendo problemas derivados de las hospitalizaciones, de las UCI, los fallecimientos? Y el tercer elemento de reflexión, miren ustedes, en mi mano izquierda soporto en este momento 2,5 millones largos, 2 millones largos de personas fallecidas como consecuencia de esta enfermedad. En mi mano derecha soporto los posibles efectos secundarios de las vacunas que están perfectamente descritos en los ensayos clínicos, que son los usuales de cualquier vacuna, que después de ya más de 2 millones de dosis administradas en nuestro país han sido efectos secundarios claramente asociados a los definidos en los ensayos clínicos y son en una proporción muy baja de los vacunados. Pues bien, ¿con qué mano prefieren ustedes quedarse? ¿Con los más de 2 millones y pico de muertos o con los efectos secundarios perfectamente descritos, analizados y evaluados por los órganos reguladores y que la realidad está constatando que realmente son los que creíamos que debían ser? Por lo tanto, la vacunación es evidente una herramienta básica en este contexto porque es la única que nos va a permitir modular la pandemia. Y a efectos de contraindicaciones, recuerden que las contraindicaciones que tienen son las normales de la vacuna, no tienen otras, las normales de la vacuna, es decir, alergia a algunos de los componentes de la vacuna, o bien antecedentes de reacciones anafilácticas graves, a alguna otra vacuna, o bien algún otro tratamiento que se haya administrado por vía intramuscular. Estas son las contraindicaciones estrictas. Lógicamente, habrá contraindicaciones transitorias, como son que uno si tiene un proceso infeccioso agudo en ese momento no se puede vacunar, pero son las contraindicaciones exclusivas que tiene la vacuna. El ejercicio de vacunación a la ciudadanía está siendo extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque las vacunas nos están llegando de goteo, poco a poco, y nos están llegando también en unas cantidades inferiores a las que estaban previstas, y esto está dificultando mucho el objetivo de vacunar al mayor número posible de personas en el periodo de tiempo más corto que podamos. Hay varias de las vacunas que tienen una complejidad logística de gestión evidente. La vacuna de Pfizer requiere temperaturas de conservación de 70 a 80 grados bajo cero. Eso le da una complejidad a la hora de poder diseñar
una estrategia de vacunación bastante importante. La misma vacuna de Moderna requiere temperaturas también de congelación. El mundo de las vacunas normalmente está asociado a temperaturas de refrigeración entre 2 a 8 grados centígrados. Temperaturas de congelación dificultan considerablemente la posibilidad de proteger con estos productos porque su movilización es muy compleja, ¿no? Y tienen una vida media fuera del marco de la congelación muy corta en el tiempo, sobre todo la de Pfizer. Y luego los problemas de comunicación. Hemos convivido con situaciones muy difíciles a la hora de poder gestionar la vacunación, que en unas ocasiones ha ocasionado auténtico escepticismo por parte de muchos sectores de la ciudadanía. Por eso es fundamental establecer una estrategia clara y rotunda de comunicación de las bondades de la vacuna, porque, repito, es el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia, el único. Bien, entonces, ¿cómo se ha ofertado esta vacuna? Esta vacuna se ha ofertado en función de los siguientes elementos estratégicos. En primer lugar, había que priorizar la intervención con las vacunas, sobre todo en las primeras fases de la vacunación, porque no iba a haber vacunas para todos. Por lo tanto, había que priorizar la vacunación. Había que hacer un análisis logístico extremadamente pulcro y riguroso, porque eran vacunas muy difíciles de gestionar. Y al mismo tiempo había que perfilar una buena política de comunicación que permitiera que esa priorización fuera entendida por los profesionales y los ciudadanos y que ese análisis logístico permitiera manipular o gestionar las vacunas de una manera mucho más adecuada. En nuestro país, ¿cuáles fueron los elementos que se establecieron para crear esta estrategia progresiva de priorización, en primer lugar? Pues la priorización se sentó en dos parámetros fundamentales. Primero, se creó un grupo de trabajo donde participamos profesionales de ya un cierto nivel de experiencia en el mundo de las vacunas, junto a sociedades científicas y junto a representantes de bioética de nuestro país, concretamente el presidente del Comité de Bioética, porque creíamos que para la priorización en una primera fase era fundamental tener en cuenta tres aspectos: la vulnerabilidad a la enfermedad, es decir, hay que priorizar la vacunación a aquellas personas que son más sensibles a padecer complicaciones severas si padecen la enfermedad. En segundo lugar, la exposición al riesgo, por eso era importantísimo que fuéramos los sanitarios los primeros en vacunarse, porque somos fundamentales en el contexto de una pandemia para poder contribuir a disminuir el impacto de la misma y porque además estamos muy expuestos al riesgo. Y en tercer lugar, criterios éticos que eran fundamentales en razón a una situación tan dramática desde el punto de vista de salud pública como la que estamos viviendo. Y en este sentido se han establecido tres etapas de intervención con la vacuna, y en esta primera etapa, en la que va a ser el momento temporal en el que menos dosis van a haber, se priorizó la implementación de la vacuna en los siguientes grupos poblacionales: residentes en residencias de mayores, es decir, personas ancianas que vivan en residencias institucionalizadas, porque son el colectivo que más ha sufrido los embates de la pandemia y, lógicamente, las personas que los atienden; personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; otro personal sanitario y sociosanitario clave en las intervenciones en relación a la pandemia, como pueden ser los microbiólogos o como podemos ser los epidemiólogos; personas consideradas como grandes dependientes, es decir, que requieran de medidas de apoyo y que no estén actualmente institucionalizadas estas medidas; y, lógicamente, personas mayores. Básicamente, la población mayor de 80 años en una primera fase, la población mayor de 70 años en una segunda fase, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la variable edad está claramente ligada a un mayor perfil de mortalidad en relación a este microorganismo. La edad es un factor clave y había que proteger, lógicamente, en una primera fase a los más vulnerables. Y a continuación los siguientes grupos a vacunar. Se modificó ayer precisamente la dinámica de cómo se va a priorizar los siguientes grupos a vacunar, y se ha establecido que el factor clave va a seguir siendo la edad, porque si dejamos demasiado abierto otros factores van a crearse conflictos, van a crearse confusiones en los profesionales que vacunan, en la misma ciudadanía, y si marcamos la edad va a ser un elemento clave. Pero cuidado, además de la edad,
se ha introducido como elemento de priorización dentro de los colectivos por grupos de edad el que padezcan alguna enfermedad previa que les pueda hacer sensibles a tener complicaciones más severas por padecer, si padecen la COVID. Por lo tanto, es la edad más la asociación a una determinada enfermedad de base, como puede ser enfermedades del perfil de las que están representadas en esta asociación. Y como muy bien ha dicho mi compañero, después de ya varias vacunaciones administradas, no aparece ninguna contraindicación específica hacia el grupo de personas que tienen las patologías que ustedes presentan o que representa esta asociación con respecto a la administración de las vacunas frente al ARN mensajero. En relación a las otras vacunas, concretamente la de AstraZeneca, que es de una línea de cultivo celular de adenovirus obtenido a través del resfriado del chimpancé, pues en principio no debería haber tampoco ningún tipo de problema a la hora de administrarles esta vacuna, pero sí es verdad que hay algunas preguntas que no tienen todavía la respuesta, y en ese sentido yo entiendo que ante esa duda las vacunas que deben de recibir son las de ARN mensajero, conforme se vaya cumpliendo lo que dije al principio, un mayor conocimiento que nos permita cabalgar menos en la incertidumbre y ir cabalgando más en la línea del conocimiento y de las evidencias científicas. Y esta estrategia además ha tenido muchas dificultades. No hemos recibido todas las vacunas que creíamos que debíamos haber recibido en función de que se ha enlentecido el ritmo de llegada de vacunas. Ha habido también algunos problemas en el desarrollo clínico de la vacuna con AstraZeneca, afortunadamente ya solucionado, ya es una vacuna autorizada, ya es una vacuna disponible en nuestro país hasta los 55 años de edad. Y yo creo que con estas ideas básicas, lo que trataba de traspasarles a ustedes es que estamos ante productos seguros que pueden ser administrados perfectamente en personas con el perfil de patologías que puedan desempeñar, que puedan padecer las personas que están en una asociación como esta, que hay algunas dudas en cuanto a la posible interferencia que pueda haber en relación a las vacunas con adenovirus, de líneas celulares de adenovirus, como la de AstraZeneca, pero que en cualquier caso no parece que vaya a haber problema, aunque mientras no esté claramente establecida esa imposibilidad, lógicamente hay alternativas. Así que yo espero haberles definido un poco lo tremendamente complejo que ha sido la vacunación frente a la COVID-19, lo tremendamente beneficioso que es para la pandemia el poder disponer de vacunas, y espero no haber sido excesivamente lesivo para la inteligencia de todos ustedes en el rato que he estado intentando de traspasarle algunas líneas que me parecían importantes en relación a las vacunas frente a la COVID. Muchas gracias. Bueno, excelente, doctor Amos García. Ha sido impresionante porque la verdad que a las familias nos surgen tantas dudas, pues bueno, que has podido explicar todo ampliamente y que realmente pues nos ayuda muchísimo. Cierto es que bueno, están viniendo consultas y más que hemos tenido en alguna ocasión. Claro, las familias muchas veces, y siendo la enfermedad que sea, pues cada uno se dirige a su entidad, a su problema que tiene específico, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que aquí tenemos cuestiones que qué pasa con los pacientes POMPE, Antonio, qué pasa con los pacientes POMPE o con las MPS, cómo esas vacunas, cuál es la experiencia en vacunas que van vectorizadas, ¿no? En esa situación, o hasta incluso qué vacuna me puedo poner, ¿no? O sea, estos son consultas que nos van haciendo. Bueno, en relación a los pacientes POMPE, muchas gracias Jordi, enhorabuena doctor Amos por su presentación. En relación a los pacientes POMPE, bueno, no he podido encontrar ninguna experiencia publicada de ningún tipo en relación a la vacuna de ningún paciente POMPE. En ese aspecto deberíamos considerar a las personas que tienen pacientes POMPE como personas vulnerables desde el punto de vista respiratorio en función también de la capacidad respiratoria que tengan. Es decir, si nosotros consideramos a una persona afecta de POMPE con dificultad para respirar, que tiene pues a lo mejor ventilación asistida o
obviamente es una persona vulnerable y por tanto es de esperar que si se contagiara de COVID, pues su desempeño pues sería peor, pero no por el hecho de tener POMP específicamente, sino por el hecho de que tiene una insuficiencia respiratoria, como podría ocurrir pues también en una persona que tenga, que digo yo, pues una atrofia muscular espinal. Es decir, en ese aspecto no creo que haya que sea peor por tener POMPE que por tener cualquier otra circunstancia que disminuya la capacidad respiratoria. Pero efectivamente las personas con POMPE son personas más vulnerables al COVID que otras personas. No oigo. Perdón, sí. Ante el número de vacunas, o sea, aquí nos preguntan varios, coinciden en la misma cuestión. ¿Qué vacuna sería mejor para poner a nuestro hijo o con la enfermedad de Fabry, por ejemplo, en alguna cuestión con la situación de inmunosupresores? O sea, ¿qué vacuna me va a ir mejor o cuál me pueden recomendar? Porque cuando uno va al médico le dicen, le toca la vacuna, al día siguiente ya. ¿Y cuál me ponen? ¿Y qué más da? ¿No? Desde el médico o desde el hospital le dicen, ¿y cuál más da? Le vamos a poner la vacuna. Está silenciado. Si me permite, yo creo que una cosa importante es entender que lo que se busca con las vacunas que estamos implementando en la pandemia es darle un golpe a la pandemia. Es darle un golpe a la pandemia. Y en el contexto de una pandemia, cualquier vacuna que supere una eficacia de un 60% es completamente válida, completamente válida. Cuando nos vacunamos de la gripe, no ofertamos la misma vacuna de la gripe a los diferentes perfiles de personas. Hay una vacuna que se ofrece a personas mayores de 65 años, hay otra vacuna que se ofrece a personas menores de 65 años con patología de base, nadie pregunta qué vacuna se le está administrando. Lo mismo debemos inferir en relación a una vacuna frente a la pandemia, porque lo que se pretende es fundamentalmente darle un golpe a la pandemia, crear el terreno adecuado que posibilite que le podamos decir adiós a este drama tremendo que hemos tenido. Y en ese contexto, cualquier vacuna que se ofrece es positiva en ese sentido. Evidentemente, habrá que evaluar posibles contraindicaciones puntuales que tenga cada persona en relación a la vacuna que se le está ofreciendo, pero en el panel de vacunas que se están implementando en estos momentos no solo en nuestro país, en cualquier país, salvo contraindicaciones específicas de alguna vacuna, cualquiera es válida para el objetivo fundamental que se persigue, que es frenar este drama. Bueno, el espacio entre estas vacunas COVID, o sea, estas vacunas de Pfizer, que son el espacio entre la primera dosis y la segunda, ¿tiene algo que ver? ¿Debe ser demasiado espaciado o no hay ningún problema en ese sentido? Es lo que nos preguntan aquí. No, los intervalos entre dosis siempre hay que respetarlos, Entre la primera y la segunda dosis de la de Pfizer son 21 días y en la de Moderna 28 días entre una y otra. Sí es cierto que puede haber circunstancias que hagan difícil que se puedan cumplir esos plazos temporales entre una vacuna y otra. La Agencia Europea del Medicamento y la OMS han dictaminado que en situaciones específicas es posible ampliar el periodo de intervalo entre en la primera dosis y la segunda hasta los 42 días en relación a la de Pfizer y por lo tanto en un marco de la primera dosis y la segunda dosis en un intervalo hasta 42 días en situaciones específicas es completamente viable y no se pierde en absoluto la capacidad defensiva que generamos con las dos dosis. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo muchas preguntas y la verdad es que muchas coinciden. Yo doy las gracias a todos los que participáis. También es verdad comentaros que si hay alguna cuestión que quedara ahí y tuviéramos que enviársela al ponente, se la enviamos y gustosamente nos la responderá en su momento. Pero bueno, son muchas las cuestiones, muchas coinciden, pero alguno dice, bueno, la primera dosis de la vacuna puede ser de una y la segunda de otra, esto me dicen aquí, o si luego también, ¿cuál es la mejor compañía? Esto repiten otra vez, ¿cuál es la mejor compañía que me pueden administrar la vacuna? Dependiendo también de la enfermedad lisosomal que tenga. O sea, ¿hay alguna característica, Antonio,
en que esas enfermedades lisosomales, sea OCHE, sea POMPE, sea MPS, ¿hay alguna diferencia en que no se debe administrar la vacuna o sí? Hasta donde nosotros sabemos no hay diferencia, es decir, no tiene por qué haber ninguna diferencia en el tipo de enfermedad lisosomal y el tipo de vacuna a recibir. La única duda que yo he expuesto en la presentación es aquellas vacunas que son vehiculizadas mediante un virus adenoasociado, perdón, mediante un adenovirus, si de algún modo podría existir algún tipo de reacción cruzada generando anticuerpos frente a los virus adenoasociados. Los virus adenoasociados son aquellos que habitualmente utilizamos en terapia génica. Entonces, esa pregunta no ha sido respondida, es decir, no tenemos ningún tipo de estudio concreto que nos responda a esta pregunta, y hay quien propone como precaución que aquellas patologías que de algún modo pudieran ser tributarias de un tratamiento con terapia génica utilizando virus adenoasociados, pues que se plantee preferentemente vacunarse con vacunas tipo ARN. Sin embargo, eso no deja de ser un marco teórico, no hay ningún estudio que nos diga que una vacuna es mejor que otra o que una vacuna es peor que otra. Aquí lo peor me parece ser que es coger el COVID si uno tiene una afectación importante del estado general, con lo cual lo otro no deja de ser una cuestión futura. Si puede uno elegir, pues a lo mejor podemos elegir. Si no podemos elegir, sinceramente yo a las familias que nos están oyendo le diría, si puedes vacunarte y estás dentro del grupo y te toca vacunarte, siempre va a ser mejor vacunarte que va a ser el COVID, en líneas generales. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Entre la posibilidad de no vacunarse y vacunarme está la posibilidad de desarrollar una enfermedad que puede tener unas consecuencias tremendas, por lo tanto, vacunarse siempre. Y en relación a la otra pregunta, Jordi Cruz, de si una primera dosis se puede recibir de una vacuna y la segunda de otra, posiblemente sí, pero mientras no haya estudios de intercambiabilidad no se puede hacer eso. Si uno empieza con la de Pfizer, tiene que continuar con la de Pfizer o viceversa, hasta que no haya estudios de intercambiabilidad de las vacunas, que ya se están empezando a hacer en el Reino Unido. No podemos hacer esa recomendación. Sí, hablabas también de la prioridad en ponerse la vacuna, ¿no? Por grupos. Es cierto que nosotros en nuestras familias, ¿vale? Consideramos que somos de alto riesgo porque además tenemos un afectado y somos padres y convivimos. No entendemos por qué en su primer momento no se ha tenido en cuenta y han ido a vacunarse estos pacientes, ¿no? O otros pacientes con estas situaciones, ¿no? ¿Es a mí o...? Bueno, era para el doctor García. No sé por qué nos lo consultan aquí y por qué se espera una segunda tanda o tercera y por qué en su momento no han cogido y han dicho como máxima prioridad vacunar a los pacientes con este tipo de enfermedades. Sí, vamos a ver. Los cuidadores y todos los que Sí, están. lo primero que teníamos que hacer con las vacunas, lo primero no solo en nuestro país, en todos los países, es eliminar la cara más amarga, más terrible, más dramática que ha tenido la pandemia, que son los ingresos en UCI y los fallecimientos, que están vinculados claramente a un marco epidemiológico evidente, que es la edad. Afecta fundamentalmente a las personas mayores, son las primeras que había que proteger. Las primeras que había que proteger porque son las que tienen una consecuencia más dramática, mucho más que cualquier otro grupo poblacional si padecen la enfermedad. Todos los ratios de mortalidad en relación a la COVID están muy ligadas a la edad. Prácticamente es el elemento clave de complicaciones dramáticas en relación al SARS-CoV-2. Y esto es lo que se ha hecho, proteger a esta gente y a los profesionales sanitarios que son fundamentales para poder intervenir en el contexto de una pandemia. Conforme se siga protegiendo a las personas mayores y a los grandes dependientes, ya se empezará a hacer la dinámica vacunadora por grupos de edad, pero asociados a patologías de riesgo, asociados a patologías de base. Es decir, que si vamos a vacunar del grupo etario de 50 a 60 años, pues se vacunará
con carácter prioritario a las personas que tengan alguna patología de base. Las patologías de base se están estudiando y se están definiendo en este momento en el grupo de trabajo ese. Posiblemente la próxima semana ya haya un marco teórico en el que podamos ir avanzando en ese perfil de personas que tengan patologías de base. Pero lógicamente lo primero que hay que proteger son a los que más tenían situaciones complicadas, complejas, dramáticas, como eran nuestros mayores. Sí, esto se convertirá también en una vacuna que tendremos que ponernos cada año o cómo será esto. Y luego, si tengo la vacuna puesta, ¿quiere decir que me voy a contagiar o ya privo de contagiarme? Pues si tengo la vacuna puesta, lo que sé es que no voy a enfermar, pero hoy no tenemos respuesta a poder decir si no me voy a infectar. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy yo vacunado y entro en contacto con el virus, no voy a enfermar, pero puedo infectarme y trasladarle el problema a otro. Por lo tanto, es fundamental que seamos conscientes de que incluso vacunados, las pautas de comportamiento que han caracterizado nuestra escenografía hasta, a lo largo de la pandemia, mascarilla, etcétera, etcétera, las tenemos que seguir conservando, indudablemente que sí, no podemos dejar de hacerlo. Por lo tanto, ya veremos cómo va. Hay algunos ya en Israel, la experiencia en Israel, ya empieza a producirse alguna evidencia también en el Reino Unido que puede indicar que a lo mejor también protegen de la infección, pero eso todavía no está claro. Son estudios muy preliminares y por lo tanto eso hoy no hay una respuesta que nos permita decir sí, protege también de la infección. Hay que seguir manteniendo las pautas de comportamiento que han caracterizado nuestra vida a lo largo de la pandemia. Vale. Bueno, son muchas cuestiones que nos hacen, las estáis respondiendo y también en la conferencia que habéis impartido. O sea que también quiere saber la gente si, bueno, las nuevas vacunas que van a llegar, porque va a haber una avalancha, que si la rusa, que si la china, que si, o sea, cuál de ellas, pues bueno, estamos ante una situación de falta de conocimiento todavía, ¿no? Y de práctica y que se podrá ir viendo, ¿no? Con la marcha. Y luego también si comentan aquí que si una persona ha pasado el COVID debe hacerse la prueba y debería vacunarse también. Sí, sí, si ha pasado el COVID se debería vacunar, no inmediatamente, no va a recibir la vacuna de manera prioritaria, deberá esperar al menos 6 meses después de haber curado el COVID, porque en ese periodo de tiempo va a tener defensas en su organismo como consecuencia de haber pasado la enfermedad por vía natural y de esa perspectiva, aunque le recomendemos la vacunación, si según su tramo etario o su perfil personal, podremos decirle que se vacune a los 6 meses o a los 3 meses. Pero se debe de vacunar. Y vacunas nuevas que van a llegar, muchas, van a llegar muchas vacunas. Permíteme que nombre las españolas, las que está haciendo el CSIC, que son absolutamente estimulantes y que pintan muy, pero que muy bien. ¿Cuál es el problema con las vacunas españolas? Pues un problema doble. Están desarrollando alguna tecnología que es algo complicada, pero fundamentalmente el problema de que todavía estén en fase preclínica estriba fundamentalmente en que investigar en nuestro país sigue siendo llorar. Y desde esa perspectiva, la inversión que se da en investigación es la que es e impide que se pueda gestionar el talento increíble que hay en nuestro país en la investigación. Tenemos mucho talento, pero no podemos gestionar ese talento porque no tenemos recursos adecuados, porque está muy mal financiada la investigación. Fíjate, todas las personas que están desarrollando las diferentes líneas de investigación que hay en España en relación a vacunas frente al SARS-CoV-2, todas son jubilados, todas. Están dirigidas por personas jubiladas, lo cual es indicativo del poco aprecio que hay a la investigación y lo poco subjetivo que es para un joven profesional meterse en el terreno de la investigación. Por lo tanto, lo que en otro país, gracias a una investigación más potente, se puede hacer en 2 o 3 meses, aquí se hace en 1 año. Y eso es un problema con el que seguimos conviviendo. Vacunas, la vacuna rusa, que es otra de las que bueno, ha publicado recientemente un trabajo, es muy subjetiva también desde el punto de vista
de producción. Ellos han utilizado dos líneas de adenovirus de manera me parece que bastante inteligente, y han dado unos resultados muy potentes en el Lancet, publicados recientemente. ¿Qué ocurre con esta vacuna? Que la Agencia Europea del Medicamento no ha participado en ningún momento en ninguna de las fases de desarrollo del producto. No tienen ninguna información del mismo. Entonces, para que pueda pronunciarse y autorizar su uso en el contexto de los países de la Unión Europea, pues tiene que tener al menos un dossier sobre el cual pueda evaluar el producto. Para eso lo tienen que presentar los productores de la vacuna de Rusia. Desde el momento que lo presenten y la EMA lo evalúe, si lo presentan, pues dará su visto bueno o no, según lo que estime oportuno. Pero el problema con la rusa es que mientras no se presente no va a poder estar disponible en los países de la Unión Europea. Lo mismo pasa con la China, que además en los procesos de producción siguen otros estándares diferentes a los de la Unión Europea y hacen complicado el que puedan presentar un dossier asumible por la Agencia Europea del Medicamento. Próximamente vamos a tener otra vacuna, o la de Janssen, la de Johnson & Johnson, y es bastante probable que en abril ya empiecen a llegar dosis, una vacuna también muy subjetiva y que tiene una ventaja indudable con respecto a las que estamos usando ahora, logística, no de calidad, sino logística, y es que solamente requiere una dosis para estar bien vacunado, y eso indudablemente permitiría acelerar el proceso de vacunación, una barbaridad. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al tiempo. Nada más, pues eso, agradeceros la oportunidad de estar aquí y poder explicar a las familias. Si luego alguien nos llega una pregunta y tal, pues ya os la enviamos. Y bueno, y agradecer a Sanofi esta oportunidad. Y bueno, muchas gracias a todos. Jordi, ¿me permites acabar con una reflexión rápida que siempre me gusta comentar? Mira, solemos decir, y además es verdad, que gracias a la vacuna ya vemos la luz al final del túnel. Pero cuidado, ese túnel tiene muchísimos kilómetros todavía de recorrido, muchos kilómetros de recorrido. Y durante todo ese trayecto, durante todo ese kilometraje grande que nos queda hasta llegar al final del túnel, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que seguir marcando pautas de comportamiento personal, de convivencia con el virus, vacunándonos cuando nos toque. Porque si no lo hacemos así, si no lo hacemos bien, esa luz que vemos al final del túnel se puede convertir en la de un expreso que viene de frente y nos haga descarrilar todo el trabajo, todo el camino recorrido. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a todos y gracias, Antonio, por tu participación. Gracias, Jordi. Gracias, doctor García, y a todos los oyentes por haber estado aquí. Exacto. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias, Jordi. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.